Bueno, entonces vamos a empezar. La clase de hoy la vamos a dedicar a continuar nuestro trabajo con las tablas de frecuencias. Recuerden que las tablas de frecuencias son como o constituyen una de las maneras más simples y más populares de sintetizar la información dada en alguna base de datos. Entonces, la clase pasada nos dedicamos a estudiar, digamos, el caso más sencillo, que es el caso a una sola vía, con una sola variable, donde uno tiene los datos asociados con una variable sin agrupar. Eso fue lo que nosotros llamamos datos brutos o datos sin agrupar. Y decíamos que básicamente vamos a trabajar con muestras, ¿no? Esto aplica para censos también, de hecho aplica para cualquier clase de conjuntos de datos, pero pues tenemos una muestra de tamaño n de una variable sin agrupar y queremos resumir la información por medio de una tabla. Entonces decíamos que n es el tamaño de la muestra, el número de casos de estudio, las, la variable viene ya codificada en categorías. El número de categorías lo hemos llamado M minúscula. Y lo que queremos hacer básicamente es construir la tabla resumiendo la información de toda la base. Entonces, para eso arrancamos con lo más sencillo de hacer, que es cuántas categorías eh, no, lo que arrancamos a hacer es diciendo, bueno, ¿cuántos individuos en cada una de las categorías? Quiero decir, ¿cuántos individuos en cada una de las categorías? Y eso lo llamamos frecuencia absoluta. Y lo denotábamos con n sub j, n sub 1, n sub 2, n sub 3, etcétera, etcétera. El número de individuos en cada una de las categorías. Luego, decidimos dar un poquito más allá, ir un poquito más allá y decíamos, bueno, las frecuencias absolutas son una parte importante porque me dice cuántos casos, pero de pronto es más informativo tener como una idea de cuántos respecto al total. ¿Cuántos respecto al total? Eh, entonces, por eso empezábamos a trabajar con las frecuencias relativas, que es básicamente la misma frecuencia, pero expresada en proporción o en porcentaje, como usted prefiera. Aquí tengo un comentario en el chat, lo voy a leer. Laura me dice que si estas frecuencias solo aplican para variables quali. Es una buena observación, Laura, eh, y me parece que es muy pertinente por lo siguiente, porque nuestro punto de partida fue decir, tenemos una sola variable, por eso estábamos diciendo una vía, pero esa variable ya viene dada, sus niveles ya vienen dados en categorías. Entonces, aquí tengo varias opciones. Si estoy con variables quali, eh, perfecto, ¿no? Porque entonces ya tengo las categorías, ya sea porque estoy trabajando en una escala nominal o ordinal. Ya ustedes saben que en las variables quali vienen dadas las categorías. Pero, Laura, podría pasar también que tenga una variable quanti con poquitas categorías, que fue precisamente el ejemplo con el que estábamos trabajando al final. Entonces, para hacerte la respuesta concreta y la observación concreta, la idea que tiene Laura de pensar en solo variables quali está bien, porque las variables quali naturalmente vienen dadas por categorías, ¿sí? Pero podría pasar, Laura, que tú tengas una variable quanti que tenga poquitas categorías. En ese caso, eso también aplica aquí. Entonces, la siguiente pregunta, muy seguramente ya alguien le debe estar pensando es, bueno, Juan Camilo, ¿qué pasa si tengo una quanti con muchas categorías? ¿Cómo hago? Bueno, lo vamos a ver después, ¿no? Vamos a aprender a categorizar las variables, pero bueno, después lo hablamos con calma. Entonces, lo importante es que tengas categorías. Por ejemplo, en el caso de estudio que habíamos arrancado la vez pasada, fíjate, Laura, que teníamos un lote de 7.614, teníamos una muestra de 7.614 lotes y dentro de, y para cada lote nosotros contábamos cuántas piezas defectuosas, cuántas, o sea, cuántas piezas defectuosas teníamos
dentro de cada lote. Entonces, por ejemplo, de, de las 7.614 había 145 lotes que tenían 0 piezas defectuosas. Había 2.415 de los 7.614 que tenían una sola pieza defectuosa. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, fíjate, Laura, que este es un caso sencillo de una variable quanti, que sería como número de piezas defectuosas, número de, pero aguanta hacer la tabla como la estamos haciendo porque la cantidad de categorías es pequeña, 7. Si son muchas categorías, no sé, 50 categorías, pues hacer una tabla no tiene, una tabla así como la estamos haciendo no tiene mucha gracia porque pues en lugar de resumir, complica. Cuando eso suceda, cuando tengamos demasiadas categorías en una variable quanti, por ejemplo, vamos a aprender a hacerlo de otra forma. Entonces, bueno, ya veíamos en ese ejemplo que tenemos un ejemplo donde tenemos casi que todas las frecuencias absolutas, únicamente me hace falta la quinta categoría y la séptima categoría y me hacen falta casi que todas las frecuencias relativas. Ese era el ejemplo que estábamos haciendo. Entonces, ya habíamos discutido de dónde había salido este 6%. Yo los invitaba a expresar las frecuencias relativas en porcentajes como las personas lo entienden más fácil. Y habíamos empezado como a trabajar en R, sobre todo en términos bueno, de hacer los cálculos. Entonces, vamos a retomar aquí. Entonces, bueno, yo voy a abrir mi interfaz, que es RStudio. Aquí lo tengo en mi barra de herramientas, en mi barra de tareas. Yo siempre tengo un icono de acceso directo porque lo utilizo todo el tiempo. Entonces lo voy a abrir. Bueno, muy seguramente va a abrir en un archivo que estaba trabajando, sí. Entonces lo voy a cerrar. Y voy a darle zoom porque quiero que se vea bien en el video. Listo. Muy bien. Entonces, básicamente habíamos aprendido a abrir el programa, habíamos dicho que teníamos la consola, que es donde yo hago todas mis operaciones, por ejemplo, 2 más 2 aquí está, me da 4. Teníamos un ambiente global que es donde van a aparecer todos los objetos que vamos a ir definiendo en el sistema y tenemos aquí en la parte inferior derecha otra ventana donde van a aparecer los gráficos que hagamos, los paquetes que tengamos instalados, los archivos que definamos, en fin. Únicamente discutimos la vez pasada como la parte aritmética de que usted podía, por ejemplo, hacer cualquier operación en cualquier sentido, ¿no? Menos 5 más 7, todo dividido 3. Listo. Usted puede escribir cualquier cosa en la consola y hacer la operación simplemente dando un enter. Decíamos también que este 1 no significaba nada, simplemente que es la primera línea donde aparecen los resultados. Van a haber casos donde tengamos varias líneas, entonces pues van a aparecer varios números. Y en los resultados pues usted lo aparece al frente del 1 que indica la línea, la posición en la que usted está. Veíamos también uno de los iconos de uno de mis iconos favoritos, que es el de limpiar la consola, porque si usted se da cuenta, esto se empieza a llenar muy rápido. Está la escobita aquí en la parte superior derecha y el shortcut correspondiente es control L, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer en este momento, control más L y mire, se limpia todo. Perfecto. Entonces, en este punto voy a decir dos cosas. La primera es que usualmente yo no trabajo directamente en la consola, yo trabajo en un script. Un script es simplemente un archivo de texto plano, donde usted va a ir guardando todos sus comandos. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, no sé, yo escribo el 2 más 3 me da 5, o hago las operaciones que yo voy queriendo hacer cada vez que lo quiera hacer. Mm, pero entonces fíjese que eso es susceptible de borrarse, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, la escobita y se borra todo. Entonces, lo que voy a hacer es lo que se hace usualmente en programación y es, sí, Ángel aquí lo dice, es literalmente un bloc de notas, pero no voy a abrir un bloc de notas aparte en el pad del computador o en otro sistema, en otra aplicación, no. Voy a abrir literalmente un archivo de texto plano como en un bloc de notas, pero dentro de R, literal. Es exactamente lo que dice Ángel. Entonces, para hacerlo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense aquí. En la parte superior derecha hay un icono que es como un signo más y con una hojita. Ahí es donde vamos a abrir, a generar nuevos archivos.
Yo le voy a dar clic aquí en la flechita hacia abajo. Entonces mire lo que va a pasar. Aparecen como un montón de opciones de varios archivos. Entonces, inclusive, mire, aparecen archivos para Python, para SQL, para Stan. Esto de Markdown es donde yo hago las notas de clase. O sea, todo esto que usted ve aquí, que se ve bonito y organizado, es un archivo de Markdown que se compila como un HTML. Aparece el Shiny, que es un archivo para poder hacer aplicaciones web. Entonces, pues mire, hasta aplicaciones web uno puede hacer aquí con R. Mire, hay archivos de texto plano, archivos de C, en fin. Hay como una variedad de aplicación, hay un montón de opciones. Mira, hasta para hacer presentaciones. Entonces, lo que yo voy a hacer, vamos a arrancar con la parte más fácil. Y aquí es la primera opción, que es un R script. Un R script es simplemente un archivo de texto plano, literalmente, donde nosotros vamos a guardar todos nuestros comandos. Entonces, lo único que usted tiene que hacer es darle clic, y lo voy a hacer en este momento. Bueno, en ese punto ocurren dos cosas. La primera es que, si usted se da cuenta, aparece un archivo de texto. Literalmente, usted aquí puede escribir lo que quiera. Que no tiene nombre, mire, aparece aquí, untitled, no tiene nombre. Pero esto es aquí únicamente en la parte superior. Usted va a escribir sus comandos, es decir, aquí vamos a escribir todo el código. Y lo chévere de esto es que este archivo usted lo guarda. Entonces, cuando usted cierre R, cuando usted apague su computador y demás, este archivo va a quedar guardado, y cada vez que usted quiera volver a ejecutar sus comandos, pues ya usted tiene su archivo, entonces no tiene que volver a escribir absolutamente nada. Ahora, tan fácil como esto, mire. Voy a escribir, supongamos que mi primer comando es 2 más 2. Entonces, 2 más 2 lo escribo aquí en la consola, en el script. Eh, y mire y aquí usted tiene dos opciones. O lo subraya, o lo sombrea si quiere, o lo resalta con el mouse, o se ubica en cualquier parte del comando. Y lo único que hace es darle aquí, creo que, vamos a ver, ahí ya está. Y entonces lo único que vamos a hacer es darle run, que es correr, ¿no? Que es como ejecutar, si usted quiere. Entonces mire que cuando yo le doy clic, aquí alguien alzó la mano, ya le doy la palabra, ya me aparece el resultado. Entonces ocurren varias cosas. Lo que hace el programa es, cuando usted lo sombrea o cuando usted se para en cualquier parte de la línea y, y con el mouse le da run, mire que el shortcut es control enter. A mí me gusta más el control enter, de hecho. Fíjese que cada vez que usted le dé clic, ejecuta el comando. Es todo. Entonces esa es la filosofía. Escribir en el script los comandos, y con este icono de run, de ejecutar, o control enter, como a usted le guste, simplemente se ubica en cualquier parte de la línea o sombrea toda la línea y la ejecuta, y le salen los resultados en la consola. En este momento le voy a dar paso a alguien que quería hacer una pregunta, o en el chat la puede hacer. Profe, qué pena, es Sí, que quería pedirle el favor de que repitiera donde abre el script, que es que tuve que, pues, con mucho salir un gusto. momento de acá. Claro que sí. Em, Siempre que tengan, eh, que necesiten como una repetición o algo, sobre todo al principio, díganme, porque es muy importante. No quiero que se queden con alguna duda sencilla en la cabeza, porque sobre todo al principio es fundamental que ustedes lo tengan supremamente claro. Así que cada vez que lo necesiten, díganme que yo lo hago. Entonces, nuevamente, voy a cerrarlo y le voy a decir que no quiero guardar los cambios. No quiero guardar los cambios. Listo. Entonces voy a limpiar la consola nuevamente para que arranquemos desde cero. Entonces, mire, aquí en la parte superior izquierda está el icono donde aparece un más con una hoja de papel en blanco. Es ahí. Entonces lo único que hago es darle clic en la flechita, y es el tipo de archivo con el que vamos a trabajar es el primero, R script.
No vamos a hacer todavía ni aplicaciones web, ni archivos en Python, ni nada de eso, pues porque estamos arrancando apenas. Entonces, ahí. Y ahí está. Ahora, recuerden que eh, si por algún motivo hacia el final de la clase se les olvidó preguntar algo o lo que necesiten, la grabación va a estar disponible en YouTube. Bueno, entonces mi gran mensaje es, eh, en el script es donde vamos a escribir todos nuestros comandos. Y los podemos ir ejecutando en el orden que queramos. Entonces, por ejemplo, 2 más 2 va a ser mi primer comando, 3 por 7 va a ser mi siguiente comando y el último va a ser 9 más 7. Listo. Entonces, alguien me dice, bueno, yo quiero ejecutar la línea número 3. Mire, la línea número 3. Entonces, la sombrea y simplemente le da run. Ahí estuvo, 21. Ah, Juan Camilo, ahora yo quiero ejecutar la línea número 1. Ah, bueno, simplemente la sombrea o se para ahí en cualquier parte y la ejecuta. Le da run. Mire, le aparece el 4. Juan Camilo, ¿pasa algo si yo borro? No, porque usted puede con la escobita, que de hecho no la estoy viendo porque tengo todo muy, muy grande. Eh, Aquí está. Ah, no, esto es para borrar los objetos. Tengo todo muy... Aquí está. Si usted borra en la consola, aquí está, en la parte superior derecha, o control L, recuerde. Ah, Juan Camilo, perdí todo. No, porque mire que usted simplemente puede volver a ejecutar y ya aparece el resultado nuevamente. Esa es la ventaja de hacer código, que usted en un archivo de texto plano puede escribir todos sus comandos y en el momento que quiera los puede volver a ejecutar. Punto. Se acabó. Entonces, lo más importante no es guardar la consola. Lo más importante no es guardar los resultados que salen ahí. Lo más importante es guardar el código. ¿Por qué? Porque si usted tiene el código guardado, todavía no lo hemos guardado, pero si usted tiene el código guardado en un archivo, pues lo puede volver a ejecutar cada vez que quiera. Bueno, entonces, básicamente esto es lo que vamos a hacer durante todo el semestre. En un script, escribir el código y ver los resultados en la consola. Se acabó. Eso es como la parte, digamos, la filosofía fundamental. Entonces vamos a hacerlo en este ejemplo. Entonces en este ejemplo, nosotros teníamos como las frecuencias absolutas, parte de ellas, me hace falta N4 me hace falta, perdón, N5 y N7, y me hacen falta casi que todas las frecuencias relativas. Entonces, algo chévere de lo que me gusta de estas notas de clase que hemos preparado para ustedes es que fíjese que aquí abajo está la solución. Y está la solución con el código. Entonces, básicamente, yo podría dedicarme a simplemente leer pues el documento y ya, pues porque si usted se da cuenta que ya aparecen todos los resultados, pero la idea es que usted aprenda a hacerlo en R para que cuando usted esté haciendo los talleres y usted esté haciendo como las prácticas y los casos de estudio, pues usted lo puede hacer solito en su casa con el software y ya. Entonces, mire, voy a hacer eso en este momento, muy Profe, paso a qué pena una paso. preguntita ahí. Sí, sí. Específicamente en esa parte del código, para yo asignar la variable, ¿tengo que utilizar específicamente la flecha o puedo Ah, ok. asignarlo con un valor igual? O sea, Ok, tener igual. súper. Esta es una pregunta ya un poco más especializada y se adelanta un poquito. Y la respuesta puntual es cualquiera de las dos, flechita o igual. Pero entonces voy a ir un paso atrás porque no hemos llegado ahí, pero ya llego ahí enseguida. Entonces, mire, primera cosa. Alguien me dice, bueno, ¿cómo así que hashtag tamaño de la muestra? Entonces, mire, lo único que voy a hacer, si usted quiere replicar este estudio, algo bonito de hacer código es que usted puede hacer lo que necesitamos siempre en ciencia, ¿no? En el mundo científico, eh, yo creo que el aspecto más fundamental del método es que los resultados sean replicables, o sea, la replicabilidad. Los experimentos o las investigaciones o los estudios que carecen de replicabilidad eh, pierden su validez porque entonces de alguna forma no están mostrando algo del mundo que sea cierto, ¿no? Entonces, algo bonito de hacer el código es que nosotros podemos garantizar la replicabilidad de nuestros resultados. Entonces, lo que voy a hacer es replicar los resultados en este momento en vivo. Entonces, lo primero es que voy a copiar la primera línea.
para hacer una primera explicación y es. Entonces, aquí lo único que voy a... Esto es un archivo de texto, ¿no? Entonces, mire, si usted quiere aquí copiar, control C, o con el teclado, control C, o bueno, si usted tiene un Mac, lo tiene que hacer con... Ahora lo olvidé. Bueno, no sé, pero también es C, es como Windows C, o bueno, no recuerdo bien cómo es en Mac. Y lo copian al script. Listo. Primera explicación importante. El hashtag NR significa un comentario. Todos los... gracias, Ángel. Comando C en Mac. Los comentarios en programación son muy importantes porque después del hashtag usted puede escribir cualquier cosa que necesite como un recordatorio o como simplemente un apunte, ¿no? Entonces mi apunte es, lo que voy a hacer a continuación es el tamaño de la muestra. Entonces, Juan Camilo, ¿yo puedo escribir lo que quiera después de un hashtag? Sí, si usted quiere, digamos, por ejemplo, aquí escribir hashtag estoy aprendiendo a escribir comentarios en R, pues perfecto. El software no va a entender esto como una línea de código, sino simplemente lo va a entender como un apunte que es para usted. Es decir, si yo ejecutara esto, mire lo que va a pasar. No pasa nada. No me sale ningún resultado. Entonces, después del hashtag, usted tiene toda la libertad de escribir lo que quiera para recordarse a usted mismo qué es lo que está haciendo. Entonces, no tenga miedo de utilizar el hashtag todo el tiempo, porque es su mecanismo de hacer anotaciones. Ahora, si usted se le olvida escribir el hashtag, mire lo que va a pasar. Entonces, simplemente voy a borrar el hashtag. Y mire que cambia de color inclusive todo. Y mire, si yo lo ejecutara, me va a salir un error. Porque el compilador no va a entender qué es lo que está pasando. Entonces, su primera cosa que tiene que saber de programación es que el hashtag es para escribir comentarios. Daniel, no, este doble slash, si este slash, yo lo utilizo para C. En C funciona muy bien. De hecho, en C también funciona el slash asterisco. En R no. En R no. En R es hashtag por defecto. El doble slash es para C o C++, ¿no? Sí, buena observación. Súper. Otra cosa, los que ya tengan experiencia programando se pueden estar como aburriendo un poco en este momento porque estoy muy desde cero, pero nada, lo tengo que hacer así para que los que no tengan experiencia puedan digamos, hacerlo bien. Muy bien, siguiente línea. Aquí viene uno de los conceptos más importantes. Entonces la voy a copiar. Entonces mire, la subrayo y la voy a copiar. Y entonces la voy a pegar aquí en mi consola. Perdón, en mi script. La consola es la de abajo. Entonces, si a usted no le gusta ver la consola así, pues simplemente bórrela. Yo la voy a borrar. Escobita, no pasa nada. Cuando a usted le salgan errores, no se preocupe. Simplemente borre la consola y ya. O sea, es decir, hay un error en el código. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, todavía no tenemos nada grave. Entonces, mire, aquí viene una de las cosas más chéveres de programación y es que usted puede definir objetos. En R hay muchas clases de objetos. Números, funciones, variables, bases de datos, caracteres, infinidad de objetos, como en todos los lenguajes de programación. Entonces, no voy a ir sobre una explicación muy detallada de qué es un lenguaje de programación orientado a objetos, ni internamente cómo almacena los objetos, ni nada de eso, no. Porque pues este es un curso muy introductorio y no es un curso de programación, pero sí voy a dar las cosas básicas. Por ejemplo, si yo sombreo la línea o me ubico en cualquier parte, me voy a ubicar aquí después del 6, por ejemplo, y ejecuto la línea, mire, ¿qué pasa? Inmediatamente, en el ambiente global del sistema, aparece un valor que es n, que es un valor, si yo pongo el mouse ahí, me dice que es un valor numérico que tiene un tamaño de 56 bytes, y su valor es 7614, es nuestro tamaño de muestra. Entonces alguien me puede decir, pero ¿cómo así que es un objeto? Claro,
¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que yo escriba en la consola N, o cada vez que yo escriba en el script, escriba N, el sistema va a entender 7614, 7614. ¿Cómo así? Por ejemplo, mire esto. Esto no nos va a servir para nada, pero es un ejemplo. Si yo escribo n más 1, si yo escribo n más 1, y bueno, lo voy a sombrear, no es necesario, pero lo voy a sombrear, y lo ejecuto, me aparece 7615. ¿Por qué? Porque el computador ya entiende que la n vale 7614, si le suma 1, le sale 7615. Ahora, por ejemplo, voy a escribir otra línea de código aquí más abajo, y voy a escribir m más 1. Y la sombreo o me ubico en cualquier parte. Y la ejecuto. ¿Qué va a pasar? Pues me va a salir un error porque el software no sabe qué es m. Dice object m not found. O sea, no tengo ni idea qué es m. Entonces, ¿cómo le voy a dar un resultado si no sé qué es m? Pues porque, claro, no hay ningún objeto que se llame m. Entonces, pues esta línea la voy a borrar y ya. Otro par de comentarios, digamos, de forma. Número 1. Juan Camilo, ¿me toca escribir espacios? O sea, ¿a usted le toca escribir n espacio más espacio 1? No. Es como usted quiera. Si usted quiere escribir n espacio espacio más sin espacio 1, igual le va a dar el resultado, ¿no? Mire, le va a dar el resultado. Mire, run. Entonces, no, lo de los espacios no, ni quita ni pone. A mí me gusta escribir siempre un espacio, pero eso es ya porque me gusta verlo así. Lo que nos preguntaban ahorita, uno de nuestros compañeros decía, si en lugar de la flechita yo quiero un igual, ¿lo puedo hacer? Sí, a mí me gusta más la flechita, me gusta más el símbolo de la flechita, pero si alguien prefiere un igual, también es válido, no pasa nada. De hecho, por ejemplo en C, en Python, el igual funciona también. Entonces la flechita para nosotros es como la asignación. Voy a crear un objeto que voy a llamar n, el cual va a tener un valor de 7614. Es todo. Entonces mire que la consola se va llenando. Yo no quiero ver eso de ahí, entonces simplemente la limpio. Escobita. Bueno. Entonces vamos en camino de replicar nuestro ejemplo. Entonces nuestro primer punto, y esto ya lo habíamos resuelto la vez pasada, era hallar n sub 5. De hecho, creo que aquí en las notas eso lo podría mejorar. Sí, este no es n sub 4, sería, bueno, n sub 5 en realidad, porque la primera categoría es la de 0. Entonces la primera categoría es la de 0, este sería n sub 1. La segunda es n sub 2, n sub 3, n sub 4, n sub 5. En el código la llamé n sub 4, pero bueno, es un nombre, no pasa nada. De hecho, lo podríamos arreglar, pero no pasa nada. Entonces, mire, ¿qué voy a hacer? Tengo un comentario aquí en el chat, ya lo voy a mirar. Entonces, voy a copiar todo el código. Mire, lo estoy sombreando, lo copio todo. Y control C o copiar simplemente, y lo voy a pasar a mi script. Entonces, mire, lo pongo aquí en la línea número 3. Juan Camilo, me toca en la línea 3, ¿no puedo en la número 4 o en la número 5? Sí, donde usted quiera la puede poner. A mí me gusta no dejar líneas como para que se vea compacto, o si quiere dejarle 10 líneas, déjele 10 líneas, es como usted quiera. Es como usted se sienta mejor. Entonces ahora voy a calcular la frecuencia absoluta de la clase 4. Bueno, en realidad es la clase 5, pero porque la clase 0 no la estoy numerando. Entonces dejémoslo clase 4 como para tener como la misma nomenclatura. Creo que el chat no era un chat, no era una pregunta, sino un error ahí de alguien. Entonces, si usted quiere ponerle aquí clase 5 o clase 4, es como usted prefiera, no pasa nada. Entonces, mire esto. Voy a crear un nuevo objeto que se llame n raya al pisa 4, lo cual viene a un punto siguiente. Juan Camilo, ¿por qué le puso raya al piso? ¿Yo le puedo poner el nombre que quiera? Sí. Si usted le quiere poner así n4 sin la rayita, hágalo, no hay ningún problema. A mí me gusta ponerle n raya al piso. Si usted quiere ponerle este nombre, vea este nombre. Cuarta categoría. También, ese es un nombre
ese es un nombre válido, pero está muy largo. Entonces, no, a mí no me gusta porque la verdad es un buen nombre, pues porque dice cuarta categoría, pero no es un nombre chévere porque es un nombre tan largo que la verdad da pereza escribirlo cada vez que lo necesitemos. Entonces, no me gusta. Juan Camilo, ¿podría simplemente escribir N.4? Sí, también está bien. O podría escribir yo cat4. Sí, también está perfecto. Es el nombre que usted quiera. Es el objeto, usted le puede bautizar como usted prefiera, pero utilice, mi recomendación es, utilice nombres pequeños, concretos, que le acuerden a usted del qué significa el valor que está calculando. Entonces yo voy a poner N4 porque estamos trabajando con la categoría, que yo sé que es la quinta, pero bueno, la bauticé así, que es la cuarta porque tenemos la categoría 0, pero bueno. Y la única operación que tenemos que hacer es la siguiente, pues coja, recordemos el ejercicio, en esa categoría sabemos que ahí está el 6%, entonces veíamos la clase pasada que esto es simplemente una regla de 3, entonces la multiplico por el tamaño de la muestra y eso me va a dar el valor de la frecuencia absoluta. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Mire, cojo el valor de la frecuencia relativa y lo multiplico, ahí está, por el tamaño de la frecuencia absoluta. Juan Camilo hubiera podido poner así con espacios. Sí, no pasa nada. Es como usted prefiera. Entonces, mire esto. Subrayo la línea o me ubico en cualquier parte de la línea, no importa, no importa, eso sí es a su gusto. Recuerde que aquí usted puede utilizar el igual si quiere, en lugar de la flechita, es lo que usted prefiera. Si usted quiere darle más espacios, dele más espacios, eso no tiene ningún lío, a mí me gusta la flechita. Y mire lo que va a pasar. Lo voy a ejecutar, lo ejecuté, no me sale ningún resultado, porque lo que acaba de hacer fue crear el objeto. Creé el objeto, aquí está, y mire el valor, 459.12. Decíamos la vez pasada que, pues no, que me está dando fraccionario porque no estoy teniendo en cuenta todos los valores en el porcentaje, en el 0.0603, y que este valor es un conteo, ¿no? Entonces lo más apropiado es aproximarlo a 459, porque es el valor más cercano entero a el valor que nos dio. Ahora, usted aquí tiene tres opciones. Opción número 1. Entonces voy a limpiar la consola. Opción número 1. Mirar el valor del resultado aquí en el ambiente global. Usted lo puede ver aquí. 459.12. Listo. Opción número 2. Ir a la consola y escribir n raya al piso 4. O sea, el nombre del objeto. Y mire, ahí usted lo puede visualizar. Le da Enter y ahí usted lo puede visualizar. Si lo borra accidentalmente con la escobita o con el shortcut Control L, usted puede simplemente volver a escribir n raya al piso 4 y se acabó. Cuantas veces quiera. N raya al piso 4, Enter, N raya al piso 4, Enter, N raya al piso 4, Enter. Tantas veces como usted quiera, ahí va a estar el valor. Voy a borrarlo. ¿El hecho de que lo haya borrado quiere decir que lo perdí? No, mire, aquí está. Ya está en memoria y no pesa nada. Es un valor numérico que pesa 56 bytes. Ahí está. Listo. Ahora, otra opción. Subraye si quiere el valorcito. Subraye si quiere el valorcito, el nombre y ejecútelo. Run. Y mire que le vuelve a salir el valor. Y ejecútelo cuantas veces quiera. Y mire que le sigue saliendo. Si usted no lo quiere ver en el ambiente, ahí lo estoy poniendo cuantas veces quiera. Voy a borrar. Última opción. Es una función, es una de nuestras primeras funciones. Esto es que existe en todos los lenguajes de programación. En R se llama así print. Y print quiere decir imprimir en consola el valor del objeto. Entonces, si quiere, usted lo puede sombrear o se puede ubicar donde quiera. A mí me gusta sombrear y le doy run. Y ahí está, 459. Entonces, mire que es muy básico, ¿no? Es decir, es como muy... Ya con esto que le acabé de decir, ya usted lo tiene casi que todo. Ahora, Juan Camilo, ¿cómo así que print paréntesis, el objeto de paréntesis? Claro, print es una función, de hecho, es una macro, de hecho, así es el nombre técnico, donde por dentro de los paréntesis redondos, los paréntesis cuadrados son para otra cosa, usted pone el objeto.
Juan Camilo, ¿importa si yo pongo varios espacios? Y no, si usted lo ejecuta, fíjese que le sigue dando el valor. A mí no me gusta poner tantos espacios, yo simplemente dejo uno o simplemente no dejo. Y esa rutina, esta rutina print, lo que hace es mostrar en consola los valores de los objetos. Punto. Bueno, entonces ya dimos un pasito, ya llenamos esta siguiente parte. Entonces, algo bonito de tener como los ejemplos aquí en el documento es que yo puedo seguir replicando las salidas. Entonces, lo que voy a hacer ahora entonces es calcular la frecuencia absoluta de la última categoría. ¿Por qué? Porque esta ya la tengo. Me dio 400, ahora lo olvidé, 459. Me dio 459. Ah, bueno, pero como yo sé que si yo sumo todas las frecuencias absolutas, me tiene que dar el total. Eso era una de las propiedades de las frecuencias absolutas. Se la voy a escribir aquí en el tablero. Recuerde eso, ¿no? La sumatoria desde la primera categoría hasta la última categoría de todas las frecuencias absolutas me tiene que dar el tamaño de la muestra total. Lo que quiere decir que N1 más N2 más bla, 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 más en este caso N7 me tiene que dar el tamaño de la muestra, que sería 7614. Aquí tengo un comentario en el chat, ya lo voy a leer. Ah, pero resulta que yo ya tengo N1, yo ya tengo N2, yo ya tengo N3. La única que me falta es N7, que yo llamé N6 en el código, pero no importa. Entonces, N7, que yo llamé en el código N6 porque yo lo empecé numerando desde cero, pero no importa, sería N del 7614 menos la sumatoria de las demás frecuencias absolutas. Hasta N6, digamos. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Vamos por pedacitos. Yo sé que, aquí Daniel lo está escribiendo en el chat. Esa es la sintaxis, de hecho. Y Daniel decidió en su notación en el chat empezar con N0. Yo lo hice en mi solución, yo lo hice con N1, pero bueno, ya cada cual utiliza la notación que prefiere. Eso es algo bien interesante de hacer el código, y es que, por ejemplo, yo estoy utilizando n raya al piso 4, pero alguien es perfectamente, lo puede escribir n raya al piso 5, por ejemplo, si no quiere empezar la nomenclatura en cero, o alguien puede escribir simplemente n5 y ya. Entonces, siéntanse libres de hacerlo como prefieran. Y yo sé que lo estoy haciendo muy despacio, pero pues esta es la primera vez que alguien está programando para muchos, entonces lo quiero hacer así de despacio. Entonces vamos a seguir replicando el ejemplo. Entonces, mire, voy a copiar toda la línea, todo el chunk, así se llama en inglés, todo el pedacito de código, y lo voy a copiar. Entonces, control C, y voy a ponerlo aquí debajo, en la línea número 6. Perfecto. Entonces, miren, hashtag frecuencia absoluta clase 6. Ah, bueno, recuerde que esto es un recordatorio, es un comentario, no lo tengo que ejecutar. Si lo ejecuto no pasa nada. Esto es simplemente lo que estoy haciendo de aquí abajito. Entonces, ¿qué estoy haciendo? El N6, o si alguien lo quiere llamar N7, porque quiere empezar su nomenclatura en 1 y no en 0, es N, que sería el tamaño de la muestra, y mire que no me va a salir ningún error, porque el N para nosotros ya es 7614, menos la suma de todas las frecuencias anteriores. Ahora, alguien puede decirme, Juan Camilo, yo aquí podría escribir en lugar de 145, podría escribir N sub 0, por ejemplo, tal cual Daniel lo estaba indicando hace un segundo. Y la respuesta es sí, pero tiene que ser usted cuidadoso con alguien. Mire, voy a subrayar la línea, eso lo puede hacer usted con el mouse, yo lo hago con el teclado, pero usted lo puede hacer con el mouse. Y lo ejecuta, ¿qué va a pasar? Va a salir un error, ¿no? Y la razón por la cual va a salir un error es porque previamente no hemos dicho quién es N0. Entonces, si usted lo quiere hacer así,
tiene que decir que es N0, porque para el computador, en su memoria, el software por dentro únicamente tiene el N y el N4. Bueno, tiene más cosas, pero de hecho pues también tiene pi, por ejemplo, mire. Lo voy a escribir aquí en la consola, pi. Pero definidas por el usuario, únicamente tiene el N y el N4. El N0 para él no existe. Entonces, si usted quiere utilizar el N0 o el N1, o como quiera llamarlo, tiene que definirlo previamente con el valor 145 para que esto tenga gracia. A mí me dio pereza, entonces simplemente puse 145. Punto. Y listo. Entonces, Profe, que bueno, pero una duda. ajá, ¿Qué pasa si yo quisiera eliminar como del ambiente alguna de las variables que yo definí previamente? súper, ¿Cómo haría yo para eliminar? súper. Entonces aquí hay varias opciones. Eh, la primera es, y yo creo que una de las más fáciles es, bueno, esto me da pie para dos comentarios. Primero, si alguien quiere borrar los objetos del ambiente, aquí tienen una escobita en la parte superior derecha. Esto borra todo. Esto le da un batazo al ambiente y lo borra todo. Lo voy a hacer. Entonces, y voy a borrar incluso, aquí dice include hidden objects. Entonces, voy a borrar todo lo que haya en memoria. Entonces, simplemente le voy a dar que sí. En este punto, mire que si yo escribo N en la consola, ¡pum! Pues lo perdí porque pues lo borré. Entonces, ¿eso es un problema? No, no es un problema porque, bueno, yo ya tenía mi código, entonces lo vuelvo a sombrear y lo vuelvo a ejecutar. Y mire que ya otra vez lo tengo todo. Listo. Entonces, si por cualquier motivo usted borra todos los objetos del sistema, apagó el computador, se le fue la luz, lo que sea, si usted tiene su script guardado, simplemente vuelva a ejecutar y ya. Ahí ya le vuelven a aparecer todos sus objetos. Siguiente cosa. Alguien me dice en este momento, no, Juan Camilo, yo no quiero borrarlo todo, quiero borrar simplemente N. Porque sí, porque quiero borrarlo. Entonces, la rutina es RM, RM. RM significa remove, abro paréntesis y escribo N. Entonces, ahí está. Y ahí ya lo borro. Ahora, mi siguiente comentario es el siguiente. Algo bonito de utilizar este tipo de software como R, como Python, como C, es que online, en Google, uno puede buscar tal cual me acaban de decir, cómo borrar objetos en R. Entonces, obviamente estamos aquí en la clase y ustedes me pueden preguntar lo que quieran y si yo sé, pues obviamente les voy a decir. Pero si usted está en el parcial o está haciendo el taller o simplemente no está en clase por cualquier motivo y no me pudo preguntar, en Google usted escribe, y esto yo lo hago todo el tiempo. Es decir, yo creo que cada día yo hago una consulta en Google de programación eh, um, 30 veces. O sea, como que yo todo el tiempo estoy escribiendo en Google cómo hacer aplicación web con tal cosa. O cómo, tal cual me dijeron ahorita, cómo remover objeto en R. O en inglés, how to remove objects in R. O como quiera. Yo usualmente hago las consultas en inglés porque hay más fuentes, hay más foros. Pero, pero siéntanse en toda la libertad haciendo los talleres, resolviendo un parcial, lo que sea, de online buscar buscar en el buscador de su preferencia cómo hacer alguna cosa. Eso es lo bonito de trabajar con software libre, que hay muchísimos foros, hay muchísimas ayudas online que uno simplemente lee y ya. Entonces, ahí estuvo. Entonces, remove RM. Entonces, bueno, y mire lo chévere, voy a simplemente coger el tamaño de la muestra y restarle la suma de las otras frecuencias y lo voy a guardar en sistema. Pero entonces mire cómo se lee. Cojo el tamaño de la muestra, le resto la suma de las demás frecuencias absolutas y lo guardo en el sistema. Ese es el orden en que uno debe interpretar esto. Primero la operación y lo que da lo guardo en un objeto que decidí llamar N6 o como usted prefiera. Entonces, listo, lo voy a hacer. Ojo, si yo sombreo esto y lo ejecuto, me sale la respuesta. Pero obviamente me sale un error porque yo borré N, ¿no? Entonces voy a volver a ejecutar N. Me pareció muy bonito que haya pasado eso porque lo borré y lo iba a usar, entonces me dice, entonces el computador se queja, ¿no? Me dice, ojo, no sé qué es N. Entonces, ahora sí, ejecuto N
Ahora sí ya sé n qué es, ya está en el sistema. Y ahora sí, mire, sombreo esta partecita, desde n hasta el paréntesis. Si lo ejecuto, me sale la respuesta, 130. ¿Y me tenía que dar 130? Sí, mire, en la última categoría, con 6 elementos defectuosos, había 130 lotes, entonces, muy bien. Ya estoy reproduciendo mi estudio perfecto, pero ¿me quedó guardado en el sistema? No. Mire que no me quedó guardado en el sistema. Si yo escribiera N6, mire que error, no sé qué es N6. ¿Por qué? Porque únicamente subrayé la operación. Si yo lo quiero todo, o lo subrayo todo, o simplemente no subrayo nada y me ubico en cualquier parte de la línea y ya, la ejecuto. Ahora sí me queda en el sistema el 130. Y si usted lo quiere ver en consola, pues haga el print y ya, ¿no? O simplemente subraye el N6 y ya, como lo que usted prefiera. Yo voy a simplemente darle print y miro que 130, ya lo sabía, perfecto. Entonces, en este punto, yo sé que si usted nunca ha programado, y esto usted es absolutamente nuevo para usted, yo sé que en este punto usted debe sentirse un poco, digamos, enredado en el sentido de que cómo así, qué objetos, qué ambiente global, qué consola, qué script. Yo sé, a mí me pasó, a todos nos pasa cuando no hemos tenido ningún acercamiento con la programación y más si hemos estado acostumbrados a utilizar únicamente la calculadora del celular o Excel. Pero créame que esto es como escribir en un cuaderno, esto es como escribir en un cuaderno operaciones e irlas ejecutando. O sea, como que es simplemente, dele simplemente un par de semanas mientras usted se acostumbra a la nomenclatura y a los símbolos y se va a dar cuenta que esto le va a simplificar la vida muchísimo. Si por cualquier motivo usted, no sé, decide que para usted Excel es lo mejor y que esto no le va a dar ninguna ventaja competitiva frente al mundo profesional al cual usted se va a enfrentar, está bien. Y si usted cree que usted se siente más cómodo haciendo estas operaciones en Excel, por ejemplo, o en la calculadora, está perfecto, yo no lo voy a forzar a nada, pero dese un chance de sentirse cómodo con esto. Es decir, dele un tiempito mientras, es como, sí, cuando uno está practicando un idioma por primera vez, es que es literalmente eso. Al principio, no sé, uno se siente un poco raro, como que uno no se siente natural, como que uno se siente como un poco fuera de lugar, como que uno no sabe qué haciendo ni nada de eso, pero es mientras, es mientras. En 2 meses o en un mes ya usted se siente tranquilo con lo que sepa. Vamos a seguir reproduciendo el ejemplo y creo que vamos a ir a un break. Entonces, listo, ya tengo, bueno, ¿en qué estoy? Ya tengo toda esta columna, ya todas las frecuencias absolutas las tengo, porque ya sé que aquí hay un 130, ya sé que aquí en la cuarta categoría, que es en realidad la quinta, hay un 459, entonces me faltan todas las relativas. Pero yo sé, por la teoría que habíamos visto la clase pasada, que las frecuencias relativas, H sub J, ¿qué es lo único que usted tiene que hacer? Es una regla de 3, simplemente cojo la frecuencia absoluta que tengo, que ya las tengo todas, y las divido entre n, que es el tamaño de la muestra. Entonces aquí usted tiene toda la libertad de, con la calculadora, manualmente, 145. Si usted quiere, puede hacer esto. Mire, si usted quiere ponerse a hacerlo así súper, digamos, manual, lo puede hacer. 145 dividido 7614, igual. Ahí está la primera. ¿Cuál es la siguiente? 2415. Entonces, 2415 dividido 7614, listo. Ahí ya las tiene una por una. Sí, si usted quiere hacerlo a mano, hágale. Aquí en el chat alguien me dice, Carlos Fernando me dice que si en R se pueden crear listas. Sí, R tiene, pues los que ya están un poco más avanzados en la programación, R tiene todas las tipos de objetos que están en Python también, listas, arrays, tensores, funciones, números, caracteres, enteros, ¿qué otros se me llaman? Bueno, todos los que están en Python también están en R y diría yo que viceversa. Entonces, todas las formas básicas de objetos
están en ambos disponibles. Pero bueno, me salí un poco de tópico. Entonces, voy a hacer las divisiones, voy a crear las frecuencias relativas en un solo clic. Mire lo fácil que es. Entonces, aquí está el chunkcito de código. Bueno, ese término está horrible, pero bueno, chunkcito. Entonces, mire, aquí está. Mire, lo copio, lo subrayo, porque estoy reproduciendo mis hallazgos. En mi caso de estudio, copiar, y lo pego aquí en mi script, debajo. O bueno, si quiere muy debajo, pues péguelo muy debajo. A mí no me gusta dejar tanto espacio. A mí me gusta dejar poquito espacio. Entonces, listo. Entonces, mire, voy a explicar línea por línea. Entonces, aquí en mi comentario, yo puse frecuencias absolutas. Desde aquí debajo, yo voy a crear un objeto que voy a llamar NJ. ¿Por qué NJ? Pues porque son las frecuencias absolutas. Si usted quiere ponerle así, si quiere ponerle así, mire, frecuencias, hágalo. Es un nombre muy largo, pero pues si usted se siente cómodo con él, está perfecto. Si quiere ponerle simplemente frex, hágale. Si quiere ponerle, no sé, con mayúscula, frec, hágale, también está perfecto. Como usted prefiera. Yo lo voy a poner NJ, porque me parece que es más cortico, diciente, fácil de digitar. Bueno. Y NJ va a ser un objeto, aquí está la asignación, si usted quiere el igual, hágale con el igual, es como usted prefiera. Va a ser una asignación en la que, aquí aparece una letra nueva, C, en la que voy a hacer una concatenación de valores. Esta va a ser mi primera manera de crear variables. Entonces, una concatenación de valores es simplemente un objeto en el que usted va a escribir todos los valores que necesite separados por comas, no puntos y comas, comas. Esta es la manera más rudimentaria de incluir en el sistema bases de datos o variables, porque básicamente lo que estamos haciendo es a mano, manualmente, escribiendo los valores. Entonces, repito, no es la forma más óptima, porque pues imagínese donde yo tenga una lista de 100 datos, pues se demora uno un montón, ¿no? Entonces vamos a aprender a importar valores desde archivos de texto externos o desde archivos de información externa para hacerlo más rápido. Entonces, ¿qué es lo único que usted tiene que hacer? Pues mire, valorcito por valorcito, lo voy a ver acá, aquí usted ve la tabla, valorcito por valorcito, estoy copiando los valores. 145,2415, 30, bueno, bla, 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 bla. Ahí usted los ve todos. Inclusive el 459 e inclusive el 130. Entonces, en este punto, pues obviamente no hay nada en el sistema. Si yo escribiera NJ, pues no hay nada. Aquí hay un comentario en el chat, ya lo voy a revisar. Pues obvio, no he ejecutado nada. Pero entonces lo voy a ejecutar, subrayo toda la línea, o simplemente me ubico en cualquier parte de la línea, es lo que usted quiera, y ejecuto. Entonces, mire, run. Entonces, creé un objeto nuevo. De hecho, es un poquito más pesado, 112 bytes, claro, pesa el doble. Con todos los valores que tiene, es un objeto con valores numéricos por dentro que tiene 7 posiciones. Desde la 1, este 2 puntos significa hasta la 7. Entonces, ¿de qué me sirve eso? Esto es, aquí Ángel y Daniel, me hacen 2 observaciones. Ya esto se nota que ellos tienen algo de experiencia con la programación, que si es un vector o es un arreglo. No. Un arreglo en R es un array, es otro tipo de objeto. Lo mismo un vector. En R, Ángel, los vectores son otro tipo de objeto. Este es simplemente un objeto numérico, es una concatenación. Y es más, simplemente para satisfacer un poco la curiosidad de ellos, esta es otra rutina que yo utilizo todo el tiempo. Alejandro alzó la mano, ya le doy la palabra, que es la rutina class. Entonces yo voy a escribir class. Algo bueno de utilizar un IDE es que me salen recomendaciones. Entonces class, abro paréntesis y escribo NJ. Entonces esta rutina class me va a decir qué clase de objeto es
el objeto que estoy poniendo por dentro del paréntesis. Entonces, es un objeto tipo numérico. Existen listas, data frames, vectores, tensores, un montón de objetos, pero este es un objeto de tipo numérico, es una concatenación de. Le doy la palabra a alguien que quería intervenir. Profe, una pregunta. Ujú, Declaramos el objeto NJ ujú, como, digamos, un rango de 7 valores, ¿cierto? ujú. Si yo pongo N3, ¿me va a dar el tercer valor? Oh, bueno, esta es otra pregunta, otra observación importante, un poco más avanzada de lo que quiero ir. Y sí, entonces dos observaciones. Si yo escribo NJ, paréntesis cuadrados 3, me va a dar el valor de la tercera posición. Correcto. Ahí estuvo. Paréntesis cuadrados. Para acceder a las referencias dentro de un objeto, toca con los paréntesis cuadrados. Y otra observación es, a diferencia de C y a diferencia de Python, los objetos en R se numeran desde 1, no desde 0, desde 1. Por ejemplo, si yo escribo N1, me va a dar el primer valor, 145. En Python y en C es N0, o sea, la nomenclatura arranca desde 0, no desde 1. Pero bueno, esto es un poco más de lo que quisiera, lo vamos a ver después. Es que en la audiencia tengo estudiantes, creo que son la gran mayoría que no tienen experiencia de programación, entonces no he ido en esos detalles, pero vamos a ir por de a pocos. Igual, si los tienen, me los pueden decir y yo los comento así súper rápido. Y es más, simplemente para satisfacer la curiosidad de la persona que me acabó de intervenir, si uno escribe, por ejemplo, no sé, NJ 2 puntos 5, eso quiere decir seleccione de NJ los valores desde 2 hasta 5. Entonces, mire, ahí están. El 2015, el 3456, hasta el quinto. O sea, de las posiciones 2 a la quinta, a la 5. Pero bueno, poco a poco, vamos poco a poco. Creo que alguien más quería intervenir. Profe, cuando yo esté concatenando, pues creando un valor que esté concatenado, yo puedo incluir en esa lista objetos. Sí, de hecho sí. Uno puede, este primer tipo de concatenación admite concatenación de objetos ya definidos previamente. Y lo importante son dos cosas. La primera es, si vas a concatenar objetos que sean de la misma clase, todos numéricos o todos caracteres, por ejemplo. Si quieres mezclar tipos de objetos, digamos, numéricos con caracteres, tienes que utilizar otra estructura diferente. La concatenación no te sirve. Y sí, digamos que tú, si quieres, puedes poner, voy a hacer un ejemplo aquí rudimentario, y es, en la consola voy a escribir, no sé, un objeto nuevo, A, minúscula, igual a, quiero utilizar el igual esta vez, concatenar, y voy a concatenar la N, porque quiero concatenar la N, que era 7614, con N4, y además le voy a poner menos 355, 345. ¡Pum! Ahí está. Entonces miren, A. Entonces fíjense que uno puede usar valores previos que haya definido antes dentro de la concatenación. Muy buena observación. Juan Camilo, yo no quiero ese A porque no lo vamos a usar para nada. Entonces, remove, RM y A. Súper. Me parece muy chévere todas esas curiosidades que están teniendo, porque quiere decir que ya están como, digamos, siguiendo la lógica de lo que estamos haciendo. Entonces, súper, excelente. Bueno, entonces, bueno, ya definí la concatenación. Quiero irme al break terminando esta explicación. Ya definí la concatenación, mírela, la voy a visualizar aquí en la consola, NJ. Ahí está toda la concatenación. Listo. Algo muy bonito de R y de Python, y de hecho bueno, en C no funciona así, pero bueno. Es que existe lo que se llama el Sugar Property. El Sugar Property es la opción de hacer una operación aritmética simultánea en todas las referencias de un objeto.
Me explico. Mírelo aquí. Si yo escribo NJ dividido N, lo que va a entender el compilador es, coja todas las referencias por dentro de NJ y divídalas por N. O sea, usted no lo tiene que hacer uno por uno. O sea, usted está haciendo aquí 7 operaciones simultáneas. O sea, usted no tiene que coger el 145, mire, usted no tiene que coger el 145 dividido N igual. No tiene que coger el, N, ¿no? Perdón. No tiene que coger el 145 dividido N igual. No tiene que coger el 2415 dividido N igual. No, 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 no. El sugar property lo que le dice a usted es, coja el objeto y simplemente divídalo entre n y va a hacer todas las divisiones simultáneamente. Buenísimo, ¿no? Entonces, lo voy a ejecutar y de una vez voy a guardar el valor. Recuerde que si usted únicamente hace esto, no lo está guardando, ¿no? Entonces, es más, voy a hacer algo que yo hago todo el tiempo y es subrayar 2 líneas al tiempo y ejecutarlas. Entonces, hago las divisiones y enseguida las imprimo en pantalla. Run. ¡Pum! Ahí están todos los valores en un solo clic. ¿Se da cuenta que esto nos va a ahorrar mucho tiempo cuando hagamos los casos de estudio? Tengo varios comentarios en el chat, ya voy a ir sobre ellos. Último comentario mío antes de ir sobre las preguntas. Juan Camilo, estas proporciones a mí no me gustan. ¿Las puedo multiplicar por 100? Claro, coja 100 multiplicado por HJ y dele Enter. O Juan Camilo, ¿podría escribir yo HJ por 100? Sí, la multiplicación es conmutativa, como usted prefiera. Enter. Y mire, ahí ya le salen en porcentaje, ¿no? 1.9, 31%, 41%, 11%, no sé qué. Ahí estuvo. Listo. Bueno, voy a ver los comentarios del chat antes de irnos al break. Aquí Juan dice, si crea una variable nueva de ese NJ de 2 hasta 5 y luego cambia un valor de la lista original, ¿también se cambia de la copia? No, no se cambia. Juan se nota que tiene experiencia en Python. Y este comentario de Juan me hace pensar en otro comentario y es, Juan tenía aquí una idea muy buena de reemplazar valores en copias, entonces estoy seguro que Juan ya puede experimentarlo y ver qué pasa. Súper, muy bien, buena observación. Carlos dice, no entiende esa C antes del paréntesis, ¿qué hace? ¿O es algo de la sintaxis? Sí, Carlos, es algo de la sintaxis. Esta C significa en inglés concatenate, concadenar. Entonces, la C lo que indica, Carlos, es vamos a concatenar todo lo que esté por dentro del paréntesis. Eso es lo que significa la C. Todas esas preguntitas chiquiticas son perfectas hacerlas ahora porque si no después se le va a uno a olvidar o no va a entender. Sara ya había, Sara ya había contestado y creo que Carlos había entendido también. Muy bien. Y Giselle dice, si quiero los valores de la concatenación que no sean sucesivos, sino, ok, ok. Esta es una pregunta de Giselle. Giselle me dice, Juan Camilo, yo quiero, no quiero la terminar. Giselle me dice, Juan Camilo, yo quiero trabajar con, digamos, los primeros dos y el último. Los primeros dos y el último valor de NJ. ¿Cómo hago eso? No lo hemos visto, lo vamos a ver después, pero lo voy a escribir aquí en la consola. Uno escribe simplemente NJ, abres paréntesis cuadrados y escribes simplemente que quieres las posiciones. Entonces quieres las posiciones con C minúscula. Escribes las posiciones 1, 2 y 7. Entonces, por dentro del paréntesis cuadrado, tú escribes las posiciones que te interesen, pues. Y obviamente las escribes con una concatenación, porque mira lo que pasa si tú escribes 1,2,7. Él no va a entender la coma que está separando. Entonces, NJ, paréntesis cuadrados, y por dentro las posiciones de referencia que quieras concatenadas, ¿no? Concatenadas. Si no, él no va a entender nada. Vale, gracias, profe. Súper.
Sara me dice que no sale la línea con el 6 en la consola. A ver, yo entiendo. Ah, ya entendí, Sara. Voy a volver a ponerle el print. Claro, menos mal me preguntas esto, Sara. Mira, este 1 y este 6 en realidad no significan nada. Digamos, mira, este 1 significa que este es el primer valor, que estás en la primera línea en realidad, y que este es el primer valor de la secuencia. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. El sexto es el que te aparece en la siguiente línea. O sea, este 6 en realidad no es parte de un resultado. Este 6 en realidad no es que algo de 6, ¿no? Es que es el sexto valor de la secuencia. Ahora, mira lo que va a pasar. Voy a borrar la consola. Y mira lo que va a pasar si yo hago esto. Voy a achicar un poco la ventana. Mira que la achiqué. Ustedes pueden jugar con esto, ¿no? Ustedes pueden jugar con qué tan amplio quieren la consola o qué tan angosto, ¿no? A mí me gusta más o menos en la mitad. Entonces, mira, voy a exagerar un poco y la voy a poner así. Y si pongo HJ, mira lo que va a pasar. Te das cuenta que la nomenclatura en las posiciones cambió en la salida. Entonces, todos van a tener números diferentes, pues porque el ancho de, si se quiere, de su computador, de su pantalla, de su visualizador ahí es diferente. Entonces, en realidad no significa nada, es simplemente la posición de donde está la referencia. Pues. Es la posición de donde está el valor. Primera posición, tercera posición, quinta y séptima. Súper. Muy bien. Aquí Daniel me dice, ¿es posible restringir los valores de los n números enteros? No creo entender bien la pregunta. Como hacer un redondeo, tal vez. Daniel, como, no sé, en lugar de... Ah, ok. Sí, 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 sí. Es una buena cosa. De hecho, la vamos a hacer después, pero la voy a hacer de una vez. Digamos, HJ, miren cómo me sale. Me sale por defecto, está utilizando casi que 8 cifras decimales, tal vez. Y Daniel, sí, la rutina se llama round. Entonces, round, de redondear, abro paréntesis, voy a redondear HJ y quiero redondearlo a 4 cifras decimales. Entonces, escribo HJ, 4 y ya, me salen las 4 cifras decimales. Pero voy a hablar de esto después. Es un poco más avanzado de lo que quisiera explicar ahora. Listo. Entonces, round es la rutina para redondear. Round. Por ahora, no se preocupen mucho de... O sea, yo sé que tienen muchas cosas en la cabeza de que cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo redondear, cómo hacer parte entera, cómo el seno, el coseno, las integrales. Sí, las vamos a ir viendo poco a poco, poco a poco. Esto es un lenguaje, ¿no? Entonces, uno en inglés, por ejemplo, va aprendiendo las cositas poco a poco. Entonces, en este punto vamos a tomarnos un break de 7 minutos. Arrancamos en 7 minutos arrancamos. Ya nos vemos. Bueno, entonces ya esto termina como este primer ejemplo. Yo sé que este primer ejemplo nos tardamos mucho como viéndolo pedazo por pedazo, como es un ejemplo muy sencillo porque teníamos que calcular las frecuencias absolutas y las relativas, es algo muy simple, pero nos dio como el chance de hacer dos cosas. Primero, bueno, practicar lo que habíamos visto de las tablas. Y segundo, como hacerlo en términos computacionales, reproduciendo el código que yo les había dado en la solución. Entonces, mi mensaje es, en su tiempo libre de estudio, siéntase en toda la libertad de reproducir los ejemplos así con el código. Esa es una manera de aprender y de ver cómo funcionan las cosas en él. Y vamos por pedazos, es decir, apenas estamos como empezando, entonces no crea que en apenas unos cuantos minutos le voy a dar todas las funcionalidades del sistema y usted se va a volver un experto. No, esto requiere todo el semestre, entonces vamos paso a paso. Bueno, después de haber hecho como, la tabla, una manera
que yo siempre les voy a pedir de representar la información es por medio de visualizaciones. Entonces, un primer paso en esa dirección es por medio de los diagramas de barras. Entonces, los diagramas de barras son tal cual a uno se lo mencionaban en el colegio, y es para cada categoría, eh, donde de la variable con la que yo esté trabajando, voy a desplegar una barra cuya altura corresponda ya sea a la frecuencia absoluta o a la frecuencia relativa. Es decir, en el eje X me van a quedar las categorías y en el eje Y me va a quedar la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa de la barra con la que yo esté trabajando, de la categoría con la que yo esté trabajando. Yo en lo personal prefiero trabajar con las frecuencias relativas porque digamos que son un poco más informativas que las absolutas porque estamos comparando respecto al total. Y esto pues usted lo puede hacer tan interactivo como quiera, pero pues eso va a requerir un poco más de experiencia de programación, pero pues vamos a hacer la forma más básica de la visualización porque apenas estamos empezando. Entonces, bueno, simplemente voy a mostrarles el ejemplo. Pues bueno, aquí está, antes de ver el código, aquí está la representación gráfica. Entonces, es más, voy a darle un poquito menos de zoom para que se vea mejor. Entonces, aquí está el gráfico. Este es un diagrama de barras porque si usted se da cuenta, en el eje X están las categorías. En el eje X está pues el 0, el 1, el 2, el número de componentes defectuosas, 0 componentes defectuosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y encima de cada categoría hay una barra cuya altura corresponde a la frecuencia absoluta de la categoría. ¿Esto qué me permite ver? Me permite ver varias cosas. Primero, me permite identificar las frecuencias menos frecuentes, por ejemplo, la del 0, incluso la del 4, la del 5 y la del 6 son las menos frecuentes, y las más frecuentes, la del 1 y la del 2. Fíjense que aquí la filosofía es una imagen vale más que 1000 palabras o algo así. Entonces, lo que yo hago usualmente en mi ejercicio profesional es siempre tener la tabla y el gráfico al lado, como que las dos cosas simultáneamente para que la persona interesada pueda darse una idea completa de lo que estamos haciendo. El gráfico sin la tabla y viceversa, y la tabla sin el gráfico son como incompletos en el sentido que no permiten darse una idea global de lo que está ocurriendo con el fenómeno que estoy estudiando. Ahora, en términos técnicos, obviamente este gráfico, esta visualización uno la puede mejorar infinitamente, ¿no? Por ejemplo, hacer una diagramación 3D o de pronto utilizar colores más llamativos o más relacionados con la temática que uno esté estudiando. En fin, como que uno puede hacer que este gráfico sea más interactivo si se quiere, que la persona pueda apequeñarlo o agrandarlo a sus necesidades. En fin, como que esa interfaz gráfica uno la puede mejorar, pero pues por ahora pues estamos aprendiendo a programar apenas, estamos como dando unos pasitos en esa dirección. Entonces, mi mensaje es, haga la visualización y haga la tabla simultáneamente y preséntelas al tiempo. Una debajo de la otra, una al lado de la otra, en fin, para complementar la información. Eso es lo que uno hace. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Pues ya lo vimos, ya pudimos identificar las categorías menos y más frecuentes. En esta muestra de 7.614 lotes, vemos que la gran mayoría tiene una o dos o una componente defectuosa, resistencia defectuosa. Así que si algún supervisor o alguna persona que va a recibir el lote quiere lotes con 0 componentes defectuosas, pues va a tener que hacer como una devolución o va a tener que hacer como un llamado de atención especial, pues porque tenemos básicamente 2 como el valor más frecuente. Ahora, en términos de cómo reproducir esto en el código, ya usted tiene toda la experiencia. ¿Por qué? Porque, mire esto, simplemente voy a copiar todo el código, estamos reproduciendo mis hallazgos, entonces voy a copiarlo todo, copiar, y lo voy a pegar aquí debajo. Le voy a dar 3 espacios. ¿Por qué? Porque es un ejemplo diferente. Juan Camilo, ¿lo puedo pegar inmediatamente debajo? Sí.
Juan Camilo, ¿necesito repetir el tamaño de muestra? No. Entonces voy a borrar esta partecita. ¡Pum! La borré. Juan Camilo, ¿necesito borrar las frecuencias absolutas? No. No las necesita borrar, pero las voy a borrar porque ya las tenía en el sistema antes. Mírelas aquí. ¿Sí se da cuenta? Entonces no necesito volver a repetir la misma línea. ¿Pasa algo si la repito? No, no pasa nada. Es decir, le ocupa más espacio, punto. Las voy a dejar. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Pasa algo si las vuelvo a ejecutar? No, mire, la voy a volver a ejecutar y no va a pasar absolutamente nada. Voy a darle un poquito menos de zoom. Ajá. Acá está. Es más, perdón, le doy un poquito, aquí está. Entonces, voy a volver a ejecutar, lo voy a volver a dar run a esto, pues para que usted vea que no pasa nada. Usted puede ejecutar eso cuantas veces quiera y lo puede escribir cuantas veces quiera. No, no pasa nada. Mire que igual sigue aquí en el ambiente. Aquí está, NJ. Listo. Voy a borrar la consola. Pum. Ahora, voy a hacer algo que no habíamos hecho y es darle nombres a las categorías. Eso lo logro yo con la rutina names. Ahora, varias cosas. Primero, Juan Camilo, ¿usted cómo sabía que para darle nombres a las categorías se utilizaba el comando names? Porque lo busqué en Google, punto. Es decir, hace 15 años que empecé a hacer yo esto, no tenía ni idea y lo busqué en Google, punto. Siguiente cosa, ¿cómo así 2 puntos? 2 puntos significa hasta. Entonces, si usted en algún momento está como confundido con algo, pues no tenga miedo de ejecutarlo y ver qué pasa. Entonces, mire, voy a ejecutar únicamente esta parte de 0, 2.6. Le voy a dar run y mire lo que va a pasar. Genera una secuencia, una concatenación de los valores del 0 hasta el 6. Juan Camilo, ¿lo hubiera podido escribir en la consola? Sí, 0, 2.6. Ahí está. Entonces, no tenga miedo de experimentar. Por ejemplo, ¿qué pasa si escribo, no sé, 5, 2.9? ¡Pum! Me salen los números del 5 al 9. Y experimente, ¿qué pasa si pongo menos 10, 2.0? Me sale la secuencia del menos 10 al 0. O sea, ya usted tiene como ya unos pocos elementos. Yo sé que vamos muy despacio, pero vamos de a poquitos para ir experimentando. Entonces lo invito a que experimente siempre que quiera. Entonces, mire, básicamente esto es, miren en este momento, hay un comentario en el chat, ya lo voy a mirar. Mire, en este punto, en la consola, miren el NJ. NJ es una concatenación que no tiene nombres. Cuando yo ejecuto la línea 18, mire, ¿qué va a pasar? El NJ sigue siendo NJ, solamente que ahora tiene los nombres encima, punto. El 145 es el del 0, el siguiente es el del 6, bla, 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 bla. Ahora, Ángel me pregunta que si puede restringir las secuencias a solamente valores pares o impares. Sí, 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 sí. Y voy a decirlo tan pronto veamos el gráfico. Entonces, vamos a hacer el gráfico. Y mire que para hacer un bar plot, lo único que usted tiene que hacer es escribir bar plot. Se acabó. Gráfico de barras. Se acabó. Tan fácil como eso. Entonces, lo voy a ejecutar. Profe, Sí, dime. esto es que cuando tú nos pediste que ejecutáramos names de NJ, a mí no me sale igual y no sé por qué. ¿Será que me puedes volver a explicar eso? Claro. Tengo 2 observaciones en este punto. Cuando a ustedes, digamos, vayan a correr algo y no les dé igual que a mí o tengan un problema viendo las cosas o lo que sea, hagan lo siguiente siempre. Limpien la consola, límpienla. Si por algún motivo el cursor no les está titilando, es porque hay algo que está raro. Entonces, dele escape, la tecla superior izquierda, dele escape hartas veces hasta que le quede titilando el cursor. En ese punto, ya usted está en forma para poder ejecutar las cosas. Entonces, voy a volverlo a repetir. Miren, si yo ejecuto la línea 17, únicamente la 17, y veo el objeto, me sale, bueno, NJ, sin los nombres. ¿Por qué? Porque no le he dado ningún nombre. Ahora, si yo ejecuto toda la línea 18, con el names y bla, 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 y la ejecuto, no hice nada, lo único que hice fue darle los nombres al NJ. Perfecto.
¿Por qué? Porque quiero que en el gráfico me salgan los nombres abajito, punto. Ahora, aquí viene la parte más importante. Aquí hay varias recomendaciones en el chat. Me parece súper que estén haciendo eso, que entre ustedes mismos se den varias recomendaciones, me parece genial. De hecho, los invito a que siempre lo hagan. Bar plot quiere decir gráfico de barras, ¿no? Gráfico de barras, bar plot. Esa es como la traducción al inglés, ¿no? Bar plot, gráfico de barras. Entonces, miren lo que va a pasar. Yo voy a ejecutar la línea 19, que es donde está el bar plot, el gráfico de barras, y miren lo que sucede. Lo ejecuto. Oh, me sale que hay un error porque estoy proyectando, entonces tengo los márgenes muy grandes. Entonces, voy a hacer algo que tal vez va a dificultar un poquito la visualización cuando esté este video en YouTube, pero bueno, es porque los gráficos, los márgenes están muy grandes. Vamos a ver si me sale otra vez el error. Sí, voy a darle un poquito menos de resolución. Yo sé que no se está viendo nada del código, pero es porque quiero que se vea el gráfico. Ahora sí. Entonces, miren, ¿qué pasa? Ya ahorita vuelvo a agrandar la consola. Cuando usted ejecuta la línea 19, el bar plot, le va a aparecer le va a aparecer un gráfico así horrible en plots. Entonces, si usted lo quiere ver bonito, usted le da aquí clic en zoom y ahí sí, usted va a tener el gráfico como me está saliendo a mí en las notas de clase y usted lo puede agrandar o lo puede mover como quiera. Entonces, mi recomendación es cuando usted está haciendo informes, esté presentando resultados o lo que sea, jamás haga esto. Jamás presente un gráfico así, digamos, que no se entienda nada. Este es lo peor que usted puede hacer como profesional, presentar un gráfico distorsionado. O de pronto así, A ver. De pronto esto. Muy mal, ¿no? Muy mal porque, digamos, el eje Y no se puede leer bien, las barras no están proporcionadas, en fin, como que eso es lo peor que usted puede hacer. Entonces, mi primer mensaje es, como profesional, nunca distorsione, eso no es ético, nunca distorsione las visualizaciones, presente los gráficos tal cual son, o sea, como proporcionados, donde se pueda leer el eje Y, en fin, es eso. Y en términos técnicos, en el software, recuerde que le va a salir el gráfico aquí en Zoom, le va a salir aquí en la parte inferior derecha, y usted con Zoom lo puede ver. Ahora, ya después, si usted quiere de pronto exportarlo a un archivo JPG o un archivo PNG o pasarlo a Word o lo que sea, pues puede imprimir la pantalla y ponerlo ahí o exportar el archivo a un formato que a usted le guste o lo que sea. Pero por ahora, simplemente vea el gráfico, pues ahí usted ya lo tiene. Juan Camilo, Rosángela se me adelantó. ¿Cómo ponerle nombres a los ejes? Bueno, voy a hacer aquí un paréntesis grande, en el cual no quiero demorarme mucho porque tengo que cubrir más el tema, pero Rosángela tocó un punto importante y es, ¿el gráfico lo puedo modificar en el sentido que yo quiera? Sí. ¿Qué sentido? Nombre a los ejes, colores, hacerlo 3D, títulos, ponerle figuras a las barras, cualquier cosa que usted quiera la puede hacer. Entonces, voy a hacerlo en este momento. Solamente voy a hacer dos cambios. Para ilustrar con un ejemplo cómo hacerlo. Pero no es el centro de la clase. Entonces, Ángela, si tú quieres hacer eso, lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Después del objeto que quieres graficar, le pones coma y pones el título del eje X. El título del eje X se escribe así, XLab. Y mira que te sale, el RStudio te completa la instrucción. XLab quiere decir label, etiqueta del eje X.
xlab quiere decir etiqueta del eje X. Label, ¿no? Etiqueta. Entonces le doy, pues eso, la etiqueta del eje X y le pongo, no sé, le voy a poner categoría, simplemente. Entre comillas. ¿Por qué? Porque categoría es un texto, ¿no? Muy bien. Después, coma, título del eje Y. Entonces, en el título del eje Y voy a poner ylab, o sea, etiqueta del eje Y, y le voy a poner, entre comillas, frecuencia, coma, abs, de absoluta. Ahí estuvo. Voy a darle aquí un poquito de espacio. Juan Camilo hubiera podido escribir primero el eje Y y luego el eje X. Sí, no importa el orden. Me toca utilizar comillas, sí, y por dentro de las comillas tú puedes escribir lo que quieras. Si quieres escribir simplemente cat, pues lo puedes hacer. Yo voy a poner categoría. Pero tiene que ser entre comillas porque es un texto. Juan Camilo, ¿puedo cambiar el color? Sí. ¿Puedo cambiar el grosor de las líneas? Sí. ¿Puedo ponerlo 3D? Sí. ¿Puedo ponerle un título? Sí. ¿Puedo ponerle formas? Sí. Todo lo que quieran lo pueden hacer, solo que pues va a requerir más programación. Entonces, lo voy a ejecutar simplemente para que ustedes vean qué pasa. Y ya. Y nuevamente me volvió a pasar lo de los márgenes. Entonces, voy a disminuir el zoom, lo vuelvo a ejecutar, voy a borrarle con la escobita. Todo esto me está pasando porque estoy proyectando y los márgenes son muy amplios. Entonces aquí está, si te das cuenta, aquí me aparece ya la categoría y aquí me aparece ya la frecuencia absoluta. Entonces, mi mensaje es, todo lo que quieran modificar lo pueden modificar, pero vamos por partecitas, o sea, no les puedo enseñar toda la programación en 15 minutos. No se preocupen por este cosito rojo, este warning que me salió aquí. Lo que pasa es que como estoy proyectando y haciendo una transmisión por Zoom, los márgenes son muy amplios y me está saliendo el error, pero no es nada malo del código ni nada de eso. Entonces voy a volver a agrandar aquí esto para que todos vean cómo fue la sintaxis. Y poco a poco, todavía no, o sea, con el transcurso del tiempo, pues ustedes van a ir aprendiendo más y más y más. Aquí me pregunta alguien, Ángel me dice que si las comillas en español, o sea, con 2 a cada lado, o las que son en inglés, 1 a cada lado. Cualquiera de las dos funcionan, Ángel. Yo utilizo las dobles, pero cualquiera de las dos funciona. Me están haciendo preguntas muy interesantes. Muy bien, súper. Listo. Entonces, bueno, es eso. Entonces, ¿qué hicimos hoy? ¿Qué hicimos hoy? No avanzamos mucho en términos no avanzamos mucho en términos de la teoría, pues porque apenas vimos en R cómo se hacer lo de las tablas y hicimos un gráfico de barras, pero avanzamos mucho en lo de la programación. Ahora, por ejemplo, yo no hice este gráfico de frecuencias relativas. ¿Se da cuenta que aquí está debajo? Este gráfico de frecuencias relativas yo no lo hice. Replíquelo usted en su casa. Replíquelo en su casa. Replique las frecuencias relativas. La próxima clase vamos a seguir trabajando con más conceptos de las tablas. Vamos en particular a trabajar con las frecuencias acumuladas y vamos a hacer más tablas. ¿Listo? Vamos a hacer más tablas y vamos a seguir trabajando con la programación. Entonces, nada, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo.